Jóvenes, muy buenos días. En esta hora vamos a hacer una hoja de repaso de la hoja de ejercicio número 3 de funciones polinomiales. Entonces la hoja de ejercicio número 3 de funciones polinomiales, la serie 1 es la que vamos a solucionar. Esperemos que ustedes puedan comprender y que les va a ser muy útil para hacer la solución de este tipo de funciones. Gracias. Entonces, continuamos. La forma general de la función polinomial tiene la siguiente forma. F de x igual va a ser a a la n por x a la n más a menos n menos 1 por x a la n menos 1 más, o sea que aquí sigue todavía, a a la 2, x a la 2 más a a la 2, x a la 1. Y luego sigue una serie de números, en este caso va a ser a sub 0, donde n, que es el exponente de la función, es el grado del polinomio, o sea, es el exponente. A sub n son los coeficientes. Eso significa que los exponentes va a ser mayor o igual que 0, significa que van a ser todos positivos. Y luego tenemos que este número exponente van a ser números enteros, y a sub n igual a 0, significa que el primer término de la función polinomial no debe ser 0. Entonces los coeficientes son números racionales. De esta manera tenemos determinado cómo se representa en forma general una función polinomial. A continuación seguimos. Bueno, a continuación comenzamos con la primera expresión, que va a ser fx igual a x más 3, x menos 3. Tenemos que identificar el grado de la función, el coeficiente, y luego viene la pregunta, es una función polinomial. Esa función polinomial es la que está acá, solo que la escribí para ver mejor el ejemplo que estamos dando. Entonces fx va a ser igual a x más 3, x menos 3. Este es un caso de factorización y su forma general va a ser igual a más b por a menos b, va a ser igual a cuadrado menos b al cuadrado. Y vuelvo a explicar, esa es una forma de caso de factorización, que es una diferencia de cuadrado, y es de tener la misma forma, solo que de esta forma la vamos a relacionar con a cuadrado menos b al cuadrado, donde vemos que a cuadrado, en este caso a es x y b es 3. Entonces ya aplicando la propiedad o la forma de factorización nos va a quedar de esa manera. Tengo fx igual, de esta manera pasa acá, de esta forma. Entonces x al cuadrado es x menos, aquí esta forma lo vengo para acá, a cuadrado, que es x al cuadrado, va a ser al cuadrado menos el b, que es 3, y lo leo al cuadrado, sería 3 por 3, 9, y la forma va a ser x al cuadrado menos 9. Tengo f de x, pero la forma que yo tengo que tener es agregarle otra variable, y me quedaría de la siguiente manera. Y aquí lo ordeno, será x al cuadrado más 0, x menos 9. Ese solo lo aumenté, que si yo multiplico 0 por x me da 0, solo es para ordenar, ¿verdad? Será entonces en orden el exponente. X al cuadrado más 0 por x me da 0 menos 9. Aquí ya tengo ordenado mi polinomio. Entonces la pregunta es, ¿qué grado es? En ese grado es el exponente que tengo, grado del exponente del polinomio. Entonces aquí va a ser n, va a ser grado 2. Ahora sigo, los coeficientes son los que me están preguntando acá. Entonces los coeficientes van a ser los siguientes. Aquí va a ser 1, que es este. Como aquí va a ser 0, va a ser eso el coeficiente. Y este número menos 9 va a ser el otro coeficiente. Y esos son números racionales. Ahora la pregunta sería, ¿es una función? Sí. Ahora, ¿por qué característica? Entonces vengo a mi forma general de mi función y la identifico de la siguiente manera. Como n es mayor o igual que 0, significa que van a ser todos positivos. N es mayor o igual que 0, aquí miro que sí, es mayor que 0, que es 2. Y este número es un número entero, sí. Entonces se coincide con el tipo de la función polinomial. Y los coeficientes van a ser 1, 0, menos 9, que son números racionales. Entonces determinamos por esas propiedades que cumple esta función, que es una función polinomial. Ahora lo voy a escribir acá en el cuadro que se tiene que llenar, ¿verdad?
Entonces va a ser el grado, que vuelvo a el grado N2 para los dos. Los coeficientes, los que están acá, lo voy a escribir 1 está acá, 0 y menos 9. Y como es una función, escribo sí. Entonces ya comenzamos a determinar la primera expresión algebraica y nos da que es una función. Vamos con la otra expresión. Entonces pasamos al otro ejercicio, ¿verdad? Entonces ahora nos va a dar el siguiente. Espérate, no. Continuamos con la segunda expresión. Fx igual a x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta más x al cuadrado más x más 1. Esta expresión la pasamos acá a este lugar, es lo mismo que tenemos. Y lo que vamos a hacer ahorita la vamos a ordenar con respecto de mayor exponente. Aquí ahorita solo voy a ordenar f de x. Entonces voy a ordenar de la siguiente manera, de mayor a menor. X a la quinta más x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado más x más 1. Y ordenado vamos a ver qué grado es. Como n va a ser el grado 5, entonces aquí escribo n igual a 5. Ya tengo ordenado nuestro polinomio. Ahora continuamos a ver los coeficientes. Los coeficientes son los que están a la par de las x. Entonces sería coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1 y también este 1 lo tomamos como un coeficiente. ¿Cuántos coeficientes va a tener? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 coeficientes. Entonces aquí anoto los coeficientes. Va a ser 1, siempre va a ser 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes. Entonces, ahorita sería la pregunta, ¿es una función? Entonces yo vengo y determino con esas características que tengo acá. N es mayor que 0 y n debe ser un número entero. Entero significa la z. Entonces ahora voy a ver, como n va a ser 5, ¿es mayor o igual que 0? Sí, o sea que n en este caso es 5 y es mayor que 0, entonces sí llena esa condición. ¿Es número entero? Sí. A la n, que son los coeficientes, son números racionales y entonces podemos determinar que es una función la pregunta, entonces podemos determinar que sí. Entonces llenamos el siguiente parte de la función para llenar ese cuadro. Entonces tenemos grado 5, pues ponemos acá. Los coeficientes, los escribimos aquí, coeficientes son 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. Son esos que van a la par del polinomio y determinarse una función, sí. Entonces ya tenemos la segunda resolución de este ejercicio. Continuamos con la siguiente función, que la número es f de x igual a x menos 2 dividido x más 2. Aquí observo, será una función. Entonces voy a mi fórmula general y observo que la fórmula no es una división, sino es un polinomio. Entonces puedo concluir que esta no es una función. ¿Por qué razón? Porque esa es una expresión racional. Porque tengo una división aquí, solo tengo un polinomio sin una división. Entonces podemos concluir que esta expresión que tengo acá no es una función. ¿Por qué razón? Porque tengo un divisor. Entonces, en conclusión, vamos al final escribir acá en el cuadro que no es una función, ¿verdad? Entonces, función no. Entonces, esa es la solución de esta inciso número 3 del cuadro. Gracias. Continuamos ahora. Fx igual a 3x más 1. Observamos que está ordenado, entonces aquí solo voy a escribir de esa manera, fx igual a 3x más 1. ¿Qué exponente es? En este caso, exponente n es igual a 1, que es el que está acá. Luego, el grado va a ser 1. Los coeficientes, ¿cuáles coeficientes son? Va a ser 3, que es a la par de x, y el número que está acá también será el otro coeficiente. La pregunta, ¿es una función? Entonces yo vengo con mi como interrogante, ¿verdad? O sea, con mi relación, donde n mayor que 0 y n son números enteros. Entonces,
La pregunta sería, n es mayor que 0. En este caso, puedo escribir acá, n es mayor o igual que 0. Aquí observo que sí cumple esa condición. La otra condición va a ser que n pertenece a los números enteros. Y es en caso el exponente va a ser entero. Los coeficientes son números racionales, que es 3 y 1. Entonces, si llenan la condición, entonces llenamos el siguiente cuadro que tenemos acá. El grado va a ser 1, los coeficientes va a ser 3 y 1. Y es una función sí porque llenó esas características, que es mayor o igual que 0 y n pertenece a los números enteros. Y los coeficientes 3 y 1 son números racionales. Entonces, sí decimos que es una función polinomial. Gracias. Continuamos con la siguiente función, f(x) igual a 3. Entonces, acá podemos hacer un arreglo. Esto lo paso para acá, f(x) igual a 3. Entonces, el arreglo que hago va a ser igual a aumento. Entonces, lo ordeno, escribo f 3x va a ser 3 a la 0. Esa es la 3 a la 0, no afecta nada porque eso todo exponente elevado a la 0 va a ser 1. Multiplico 3 por 1, 3, no me afecta, solo lo hago de esa manera para que tenga una forma de un polinomio. Ahora la pregunta es, ¿qué grado es? Aquí va a ser n igual a 0. Los coeficientes en ese caso va a ser 3. La pregunta es una función, vemos que n es mayor o igual que 0, que es el grado, y obviamente los coeficientes son números enteros. En este caso vamos a ver si el coeficiente lo relaciona. Entonces vemos que sí, entonces podemos determinar que 3x a la 0 es una función. Entonces vamos a ver qué grado es. Entonces 3 qué grado es. En este caso podemos determinar que va a ser grado 0. El coeficiente va a ser 3 y si es una función, porque llena las condiciones donde n es mayor o igual que 0 y n pertenece a los números enteros. Y los coeficientes son números racionales y ya llenando esas condiciones vamos a determinar que esa es una función polinomial. Gracias. Y continuamos con la siguiente expresión, función. Va a ser igual f de que va a 5 menos x al cuadrado más 3x. Aquí observo que está desordenado y lo tenemos que ordenar. Entonces aquí tenemos, esta es la forma que tengo acá, lo paso por este lado, 5 menos x al cuadrado más x al cubo. Lo ordeno con respecto del exponente mayor, la función. Entonces lo ordeno f(x) igual a x al cubo menos x a las 2 más 5. La pregunta es ¿qué grado es? Grado n es igual a 3. Y los coeficientes, aquí va a ser 1, menos 1 y 5. N es mayor o igual que 0, sí, es número entero, correcto. Entonces llena esas condiciones, entonces podemos determinar y contestar la pregunta. ¿Es una función? Sí, entonces voy a completar el cuadro que tengo acá. Aquí ya tengo ordenado el grado, o sea, el exponente va a ser 3 y los coeficientes, en este caso tengo 1, menos 1 y 5 son los que escribo acá y escribo si es una función. Entonces de esa manera concluimos esa expresión es una función. Gracias.